Bienvenidos a nuestro programa. El martes 3 de diciembre de 2019, en la CEME de Madrid, tuvo lugar la conferencia Pizarro, el olor de la tierra, por Federica Palomero, máster en Historia del Arte. Les invitamos a escuchar la grabación. Tenemos el inmenso placer de tener hoy entre nosotras a Federica Palomero, experta en arte, máster en arte latinoamericano y europeo, en general en arte. Yo no creo que haya que matizar tanto. Ella ha sido directora y creadora, ha participado en la creación del Museo Sefardí de Caracas, del cual ha sido directora durante 4 años, y desde que está en España organiza unas charlas de arte absolutamente maravillosas, a las que generalmente es complicado a veces ir, pero sí nos encantaría poder asistir. Pero hoy la tenemos aquí y nos va a hablar de Camille Pissarro, El olor de la tierra, y que os cuente ella. Yo quisiera añadir una cosa nada más. Camille Pissarro nació. ¿Tú vas a hablar de su nacimiento en la parte judía? Pues te lo dejo a ti. Bueno, buenos días a todas. Muchísimas gracias por estar acá. Me alegro mucho compartir con ustedes pues una charla sobre un artista al cual le tengo pues realmente muchísimo cariño, tal vez por los años que él pasó en Venezuela y donde él dejó pues unas obras muy importantes, tanto en el Museo de Bellas Artes como en el Banco Central, que espero que todavía estén ahí. Camille Pissarro pues era un artista judío por su nacimiento. Ahora, lo que vamos a ver de su obra no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo, y volvemos a hablar de judaísmo en Pissarro, el hombre, el ser humano, a fines del siglo XIX, pero ha pasado pues toda su obra básicamente de paisajismo, uno de los creadores del impresionismo, sin que esté el judaísmo involucrado de ninguna manera en esto, ¿no? Él nace en el Caribe, en San Tomás, que era una isla que pertenecía a las Indias Occidentales danesas, que ahora pertenece a Estados Unidos, que se llama Virgin Island. Él nace allí por pues una cosa muy novelesca que pasó en su familia. El apellido Pissarro es un apellido francés, pero de origen portugués. Cuando los judíos portugueses fueron expulsados, muchos se fueron a Holanda, como ustedes saben, pero también otros se fueron para Francia, y especialmente para Burdeos, donde se creó una comunidad importante en número y muy próspera, porque se dedicaba sobre todo al comercio marítimo, porque Burdeos sigue siendo un puerto muy muy importante, ¿no? Y entonces esa familia pues cambia la Z del apellido portugués por las 2 S del apellido francés y se integran totalmente, ¿no? Y resulta que hacia 1825 algo así, el padre de Camille Pissarro, que se llamaba Frédéric Abraham Gabriel, tiene que viajar a San Tomás, porque tiene que arreglar un asunto de herencia. Él tenía allí pues un tío que tenía un negocio muy importante de partes navieras, y resulta que el tío se muere y él entonces viaja para todo el papeleo, y pues ¿qué pasa? Se enamora
de la tía política, pero tía al fin, recién enviudada, ¿no? Que se llamaba Rachel Manzano Pommier, que es un apellido muy extraño. Ella era judía dominicana. El apellido Manzano sabemos que es un apellido típicamente sefardí. Ahora Pommier es como una traducción al francés de manzano, pero escrita fonéticamente. En vez de ser P-O-M-M-I-E-R, resulta que termina siendo P-O-M-I-E con acento, ¿no? Entonces, bueno, pues el romance entre la viuda y el sobrino, el escándalo, por supuesto, en una comunidad judía que pueden imaginar ustedes que era sumamente pequeña, y resulta que no se pueden casar sino por civil, y después de 7 años solamente ya pueden formalizar, digamos, su unión en la sinagoga. Pero los padres de Camille pues quedaron como algo resentidos pues por el rechazo que sintieron de parte de la comunidad, y dejaron el judaísmo bastante de lado, lo que explica que el mismo Camille no se haya criado realmente dentro de un ambiente religioso. Eso es uno de los aspectos que hace que el judaísmo para él no era algo fundamental en su vida. Luego, cuando ya se instala a vivir en Francia, resulta que tiene muchísimas simpatías por el anarquismo, que era un movimiento, bueno, político, ideológico muy fuerte en esos momentos, y que desde luego era totalmente ateo. Entonces eso refuerza, por supuesto, pues esa tendencia de él a no querer saber nada con esos, no con los orígenes, porque nunca los negó. Además él tenía un aspecto como muy bíblico, con su barba, y entonces los demás artistas lo llamaban el profeta, y eso sí lo asumía totalmente, pero no desde un punto de vista religioso. Entonces Camille Pissarro va a Francia entre 1842-47. Sus padres lo mandan a estudiar a París en un colegio donde toma algunas clases de dibujo, pero hasta ahí. Además era pues un adolescente, ¿no? Pero en 1852 decide romper de cierta forma con la familia y se va a Venezuela. Se va con Fritz Melby, que era un artista danés que había llegado a San Tomás en 1849, y entonces deciden ambos pues hacer de pintores viajeros y se van a Venezuela. Aquí tenemos una obra de Franz Melby muy típica de ese tipo de tropicalismo, digamos, ¿no? Un hombre danés, bueno, que descubre el trópico y que por supuesto, bueno, se enamora del paisaje, las palmeras, el modo de vida. Aquí nos representa pues una hacienda que se supone que debe ser azucarera. Vemos la casa de la familia, vemos todo ese ambiente, digamos, esa parte anecdótica que tiene esa pintura. Y Pissarro va a estar en Venezuela hasta 1854 y Melby hasta 1856, ¿no? Son pintores viajeros, pero por su cuenta, porque cuando hablamos de pintores viajeros, la mayoría participaban de misiones de tipo científico, muy inspiradas por supuesto en Humboldt, ¿no? Entonces iban a pintar la fauna, la flora, las costumbres, etcétera. A veces, bueno, con un afán muy romántico, por supuesto, ¿no? El exotismo que representaba América Latina o el Oriente para los que iban ahí. En el caso de Pissarro, por supuesto, todo eso va a ser muy diferente porque es un caribeño. Es decir, la diferencia que pueda haber de clima, de vegetación, etcétera, entre San Tomás y Venezuela es muy poca, ¿no? Entonces, un pintor viajero, pero muy sui generis. Y con todo eso, de todos los pintores viajeros que
se han estudiado dentro de ese contexto. El único realmente que logra saltar de esa categoría y ser un pintor con un reconocimiento, bueno, que ya conocemos, es precisamente Camille Pissarro, ¿no? Entonces, claro, en las obras de él no vemos tanto ese exotismo, esa exageración a veces romántica que vemos en otros pintores viajeros, sino algo mucho más sencillo, y podemos apreciar pues en un artista muy joven, tiene en ese momento 22 años, bueno, ese talento que tiene para la acuarela, para el dibujo, y algo que es muy importante para el Pissarro que viene después: él pinta del natural. Él pinta directamente sobre el motivo y puede captar entonces la verdad de la luz, por ejemplo, y de la atmósfera. Por supuesto, tendríamos la tendencia de ir como buscando de manera como retrospectiva en el Pissarro joven que está en Venezuela, el Pissarro que vamos a conocer luego, ¿no? La verdad que esto es un poco artificial, pero hay que reconocer que tiene, por ejemplo, interés por el paisaje, esto es obvio y lo va a mantener toda su vida, y tiene mucho interés por los árboles, pero no es un interés científico como lo tuvo José Celestino Mutis, por ejemplo, sino realmente el amor por esa vegetación tropical, por esa exuberancia, y cómo entonces él la representa, ¿no? Y también representa escenas costumbristas, gente del pueblo. Y esto es algo que también va a pasar a su obra posterior. Entonces sí, aquí podemos, digamos, seguir un poco al Pissarro futuro, ¿no? Lo cierto es que él se había ido a Venezuela, él lo dice, lo escribe, huyendo del ambiente burgués y acomodado de su familia, y porque él no quería trabajar en el negocio familiar, que era lo que su padre realmente esperaba de él, ¿no? Entonces es una huida. Cuando tiene que volver a Venezuela, a San Tomás, perdón, no se queda mucho tiempo, logra convencer a su padre de que lo mande a París, pero a estudiar formalmente en la Escuela de Bellas Artes, con esa condición, ¿no? Y entonces es así como él en 1855 pues, llega a París y se encuentra con ese tipo de arte que por supuesto está muy muy alejado de lo que él ya había empezado a hacer pues en su ambiente, ¿no? Él estudia en esa academia, la Escuela Superior de Bellas Artes de París, que es algo muy, muy pomposo, pero para la época totalmente trasnochado, totalmente académico y tradicional. Y al mismo tiempo, él trabaja en el taller de Anton Melby, que es el hermano de Fritz, y que es un pintor comercial, que hace paisajes al estilo holandés del siglo XVII, que era algo que tenía muchísimo éxito en ese momento en las clases, digamos, burguesas, ¿no? Entonces estamos todavía dentro de ese ámbito del paisaje, pero lo que domina, digamos, el arte francés es ese tipo de pintura. Aquí tenemos una de Gérôme, que pues será el gran Manitou, digamos, de la Escuela de Bellas Artes, y que se oponía totalmente a cualquier afán de modernizar, de investigar, sino que se quedaba pues en ese arte ya totalmente anquilosado, digamos, ¿no? Lo que por supuesto le va a producir a Pissarro una gran frustración, ¿no? Él ve ese tipo de obra que ya en la época había una burla acerca de eso. Nadar, por ejemplo, el fotógrafo llama esta pieza el Día de la Lavandera, porque claro, con todos esos ropajes blancos no hay un alarde técnico, pero que no va mucho más allá. Al mismo tiempo, hay otro tipo de arte que no es tan académico, pero que gusta muchísimo en la sociedad burguesa de la época, que es ese tipo de realismo social, que representa, pues, digamos, a gente pobre, que hace que la gente se sienta solidaria, se sienta bien, porque hay pobrecitos, hasta ahí desde luego, ¿no?
Y lo que podemos ver que es una pintura también, bueno, sumamente relamida, sumamente convencional, que se inspira en el arte clásico. Aquí, por ejemplo, bueno, esa composición en triángulo, esas columnas griegas o pseudo griegas, digamos, toda esa parafernalia sumamente tradicional, pero que le gustaba a la gente de la época, ¿no? Y eso explica precisamente como, digamos, el rechazo que van a tener en los primeros tiempos los impresionistas como Pizarro, ¿no? Entonces, al verse tan frustrado realmente por el ambiente académico, el ambiente de los salones, él decide pues ir por la libre. Y por la libre es hacerse como discípulo de unos artistas que están rompiendo totalmente con ese ambiente académico, como Corot. Aquí pueden ver que tenemos un paisaje que, aunque todavía no esté pintado del natural, sin embargo le da muchísima importancia a la luz, a la atmósfera. Además es un paisaje con una campesina y un niñito, no hay mitología, no hay religión, no hay Biblia, no hay griegos ni romanos, sino una escena sumamente sencilla, digamos, ¿no? Y eso es algo nuevo que a la gente le cuesta entender, ¿no? Digamos. Y es muy interesante ver que todo lo que pasa en el siglo XIX para llegar a la modernidad llega sobre todo a través del paisaje, porque el paisaje es como el terreno de investigación de los artistas, y entonces se van deshaciendo, por supuesto, de todos esos aspectos que para tener jerarquía tenía que presentar el paisaje, una escena mitológica, una escena bíblica, etc. Eso se acaba y es el paisaje de por sí, realmente el contacto directo, digamos, ¿no?, del artista con su entorno y cómo ve este entorno. Lo que pasa que, bueno, el público todavía no está acostumbrado a algo tan sencillo, tan directo, que parece tan fácil, y entonces el mismo Corot, por ejemplo, bueno, para poder vender, fabricar lo que en Venezuela llamamos los corotos. Exacto. Que son precisamente esas pinturas mucho más edulcoradas, mucho más románticas, con esa atmósfera así como un poco plateada, todo muy bonito, pero lo que a Pizarro le gustaba de Corot era lo que vimos antes, no era esto, ¿no? Y esto hace también que él se va a ir como alejando de Corot y se va a acercar a Gustave Courbet, que es como el gran padre del realismo, que decía que solamente él pintaba lo que veía. Por ejemplo, una vez le dicen, ¿usted no pinta ángeles? Y bueno, la verdad que no he visto, si algún día veo a uno lo pintaré, con mucha ironía, por supuesto, ¿no? Entonces, a partir de este momento, Pizarro pasa más bien a ser influenciado, digamos, por esa manera tan directa, tan sincera de pintar de Courbet, que, bueno, nos representa aquí un paisaje, por ejemplo, es el paisaje en sí. No hay historia, no hay referencias cultas, nada de eso, sino una visión directa de la naturaleza, lo que le interesaba a él, ¿no? Y así es como ya vamos acercándonos realmente al Pizarro que conocemos, que ya en los años 60, bueno, pues va apareciendo, y vamos a ver precisamente un poco cómo las técnicas que él usa le permiten deshacerse totalmente de cualquier influencia todavía convencional, académica, y buscar una manera nueva de pintar que realmente hay que inventar, porque si hay un nuevo sentimiento hacia la naturaleza, por ejemplo, la necesidad de expresar el sentimiento del artista frente a esa naturaleza, eso es algo totalmente nuevo en el arte que no se puede hacer con una técnica vieja, porque va a haber entonces como una contradicción ahí entre, digamos, la forma y el contenido, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya vemos como Pizarro, por ejemplo, empieza a pintar sus paisajes al aire libre.
directamente sobre el motivo, lo que explica también algo que vemos en los museos con Pizarro y los demás impresionistas. Los formatos no son muy grandes, porque tiene que llevar su tela debajo del brazo, así hasta el sitio donde va a pintar, ¿no? Vemos también cómo él abandona el claroscuro, los colores negros, grises, los marrones que antes se usaba muchísimo para unificar, digamos, la atmósfera, y se va mucho más hacia, bueno, una visión directa. Aquí, por ejemplo, toda la gama de los matices de verde que hay en ese paisaje son realmente maravillosos, ¿no? En ese momento él empieza también a codearse, bueno, con otros artistas que están en la misma búsqueda. Por ejemplo, conoce a Monet, y con Monet pues van a evolucionar conjuntamente hacia el impresionismo, ¿no? Aquí ya estamos 4 antes de la fecha oficial de nacimiento del impresionismo por la primera exposición que se dio. Estamos todavía en 1870 con todas las características del paisaje impresionista. Primero el tema, un paisaje totalmente sencillo, cotidiano, de las afueras de París. Luego la atmósfera de lluvia. Es decir, que aquí lo que cuenta realmente no es tanto el paisaje, sino esa sensibilidad extraordinaria que tienen Pizarro y también Monet y Renoir y Sisley para transmitir esas atmósferas, ¿no? Y la atmósfera, por supuesto, es eso, la humedad, la lluvia, pero es también el hecho de que el piso húmedo pues produce reflejos. Entonces el reflejo es otra visión de la realidad que permite a veces poner un poco en duda lo que uno está viendo, ¿no? Y al mismo tiempo pueden ver que la pincelada que él usa aquí es una pincelada gruesa, pastosa y totalmente visible. Ya no se usa el barniz para unificar, y por supuesto tenemos una pintura que sentimos que se ha hecho de una manera muy directa, ¿no? Entonces ya podemos hablar pues de impresionismo y ver cómo el artista tiene una sensibilidad muy especial hacia el cielo, la atmósfera, el color, la luz, y va a cultivar esto ante todo, ¿no? Y una capacidad para, bueno, cambiar muchísimo, desde una atmósfera de lluvia hasta aquí pues un sol tímido, aquí la nieve. Y en 1874 él participa con Monet, Renoir y Sisley, así como Cézanne y Degas, en la primera exposición impresionista. Había 30 artistas, había 165 obras. Muchos de esos artistas hoy día han caído en el olvido, pero lo que vemos es que los 4 principales impresionistas están presentes. Es una exposición que abre el 15 de abril de 1874, 2 semanas antes del salón oficial. Una cosa así como un poquito provocadora tal vez, ¿no? Y abren los talleres de Nadar, del famoso fotógrafo, ¿no?, de la época, pero resulta que Nadar estaba pasando por ciertas dificultades económicas, y entonces él tuvo que alquilar su taller, y ahí fue donde se hizo pues la famosa exposición, ¿no? Aquí vemos algo muy interesante, que es la organización del espacio, que ya no depende tanto de esa perspectiva clásica que está aquí, bueno, todavía presente, pero por ejemplo el uso de los árboles hace como una especie de pantalla a través de la cual se puede ver el paisaje. Entonces hay un juego espacial que pues antes no existía, porque tenía que ser el primer plano despejado, el segundo plano con las casas, y el tercero con la lontananza, y todo eso estaba sumamente codificado, ¿no? Y si un paisaje no cumplía con esto, pues no era aceptado. Y resulta que aquí eso ya no importa en absoluto, y más bien, bueno, le da protagonismo a los árboles. Sin embargo,
pueden ver que todavía esa idea clásica del paisaje con lo que llamaban las fábricas en un segundo plano, bueno, pues está todavía presente, ¿no? Es muy difícil desligarse, deslatrarse de tanta tradición de una vez por todas, desde luego, ¿no? Y claro, en la época de Pizarro se veía el aspecto como muy novedoso, se veía que, bueno, era gente que pintaba así unas pinceladas, cualquier cosa, y que no tenían trabajo acabados como gustaba, pero el peso de la tradición, que todavía era muy fuerte, pues no se apreciaba, porque precisamente lo nuevo, digamos, ocultaba, ¿no?, todo ese conocimiento que tenían esos artistas de la pintura clásica. Luego Pizarro va a evolucionar hacia el puntillismo. Él conoce pues a Serrat en 1884 y le interesa mucho pues esa nueva manera de pintar, que pueden ver que es muy diferente del impresionismo. Ahí son pinceladas muy chiquitas que dividen el color, y ese color nosotros lo volvemos a componer dentro de nuestro ojo, ¿no? Lo que pasa que el puntillismo es una manera de pintar muy lenta, muy laboriosa, muy trabajosa. Se imaginan, puntico, y eso no se puede hacer al aire libre. Entonces, toda esa espontaneidad que era tan importante para Pizarro, bueno, él se da cuenta de que la está perdiendo, y entonces, digamos que después de algunos años de pintar de esta manera, aquí por ejemplo lo vemos, pero de una manera más libre que Serrat, él va a regresar realmente pues al impresionismo, y no lo va a abandonar nunca. O sea, aquí tenemos una obra de 3 años antes de su muerte, que es una obra totalmente impresionista por la manera de pintar, por el tema, por la atmósfera, y es muy interesante ver cómo a partir del momento que ya se establece el impresionismo y va siendo poco a poco aceptado, nacen nuevas tendencias, aparecen artistas que pues se van a alejar de esto, como Cézanne, como Gauguin, como Van Gogh. Pizarro se mantiene totalmente firme en la manera de pintar que es la suya. Entonces, después de ese paneo, digamos, de su técnica, yo quisiera enseñarles los temas privilegiados de Pizarro. Él tiene un interés muy particular por el agua. Y eso, bueno, lo vemos en su obra, y tiene que ver tal vez con toda esa herencia del paisaje holandés, y también, bueno, de los primeros paisajes realistas que se hicieron antes del impresionismo, gente como Rousseau, como Daubigny, como Millet, toda esa escuela de Fontainebleau, de Barbizon, que empieza pues realmente a olvidarse del paisaje clásico y hace como una especie de transición, digamos, hacia el impresionismo, ¿no? Como aquí, por ejemplo, él trabaja mucho los reflejos en el agua, pero pintando de una manera todavía, bueno, un poquito tradicional. No estamos en el pleno impresionismo, ¿verdad? Algo que vemos en Pizarro, y vamos a ver también en otros impresionistas, es dentro del paisaje la aparición de lo moderno. Es decir, no es solamente un paisaje bucólico, sino que, por ejemplo, aquí nos representa pues el puente del ferrocarril, que por supuesto era algo nuevo, ¿no? Y entonces esa especie de fascinación por la vida moderna, que además Baudelaire le pedía a los artistas que fueran los testigos de la vida moderna, de todos los cambios que estaban ocurriendo, bueno, pues eso lo vemos muy bien en ellos. Aquí tenemos una obra de Monet que representa pues exactamente el mismo tema. Y lo interesante es que es una visión como
como decir, tal vez con una cierta distancia en relación con esa modernización. Ya no estamos hablando de modernidad en el arte, sino de modernización en la civilización, en la cultura, de nuevas tecnologías, de la llegada de la industria, etc. Y aquí también es bien interesante ver cómo Pizarro, que era un hombre de ideales sociales, izquierdosos, muy marcados, sin embargo, pinta esa modernidad, bueno, las columnas como si fueran árboles, digamos, no hay un juicio de valor acerca pues de lo que está ocurriendo, ¿no? En esos momentos con esos fenómenos de la técnica, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, vemos a su compañero Sisley, que pinta también muchísimo el agua, y el agua, claro, es algo inestable, es algo con reflejo, y siempre vamos a ver en los impresionistas que más que los aspectos sólidos del paisaje, lo que les interesa son precisamente los aspectos cambiantes. ¿Y qué pueden ser cambiantes? Pues el agua, que se mueve, el cielo, que pasan nubes y después no pasan, la atmósfera, que llueve, deja de llover, todos esos elementos que contribuyen realmente a hacer del momento captado algo efímero que el artista intenta pues realmente captar, es decir, fijar, pero sin olvidarse de que lo efímero también tiene que estar presente en la obra. Es un equilibrio muy difícil, ¿no? Desde luego. Y ahí, pues, muy importante la visión subjetiva del mismo artista. Por eso, bueno, se hablaba de impresionismo, ¿no? A partir, bueno, del título de la obra de Monet, Impresión Sol Naciente, era como una especie de burla. Esa es una impresión que tuvo el artista. Pues sí, precisamente esa era la idea, ¿no? En ese momento. Con Sisley, bueno, lo une una gran amistad. Resulta que, bueno, hay que hablar un poco también de la vida sentimental de Pizarro, ¿no? ¿Por qué no? Cuando sus padres pues dejan San Tomás y se mudan entonces a Francia, él nunca volverá para el Caribe, por cierto. Bueno, se instalan cerca de París y contratan a una muchacha de servicio que se llamaba Julie Verret. Y Camille se enamora perdidamente de esta muchacha que va a ser pues su esposa. Se casaron en 1870 cuando estaban refugiados en Londres, en la época de la guerra, ¿no? Contra Prusia. Tuvieron 8 hijos y fue, bueno, un matrimonio realmente muy muy bien avenido, aunque los padres nunca aceptaron a Julie. Entonces, ¿por qué no era judía? Porque era sirvienta. Sí. Y Pizarro, que hasta pues ese momento vivía de una manera más o menos holgada por una mensualidad que le daba el padre, pues ya empieza a pasarla mal, porque a partir del momento de los amores con Julie, pues nada, cortan los fondos, ¿no? Y es bien curioso ver cómo el acercamiento que luego va a tener Pizarro de nuevo con su familia y sobre todo con su madre es a raíz de la muerte de una hija. Él tuvo 8 hijos, varones y hembras, y una niña se le muere. Y él había perdido también una hermanita. Es decir, que su madre, Rachel, había pasado por el mismo trance, y eso es precisamente lo que en el momento de la muerte de la niña acerca de nuevo pues a Camille, a su familia, a su madre, ¿no? Aquí tenemos un paisaje de Renoir. Pueden ver, bueno, que cada quien tiene su técnica, tiene su manera de pintar. Renoir, por ejemplo, pinta de una manera como muy algo como una joya, digamos, ¿no? De esos tonos plateados, todo ese trabajo de pincelada, como si todo estuviera vibrando realmente en su pintura, ¿no? Mientras que Pizarro pues tiene una manera de pintar como bastante más tranquila, ¿no? Pero pueden ver que todos comparten realmente esos temas que tienen que ver pues con el agua, con los barcos, con los marineros.
Aquí de nuevo vemos la modernidad, la fábrica, el humo. Y lo mismo, bueno, el humo también es un elemento en el paisaje, que es un elemento imprevisto, cambiante, ¿no? Y eso es lo que le interesa sobre todo aquí, ¿no? Después todos los impresionistas van a tener una predilección por pintar no tanto el paisaje, sino las estaciones. Aquí, bueno, tenemos una vista de nieve y que más que la nieve, para cambiar el aspecto de un paisaje, las formas se vuelven como más redondeadas, los volúmenes se pierden, todo se ve como mucho más suave. Al mismo tiempo, bueno, los colores también tienen tendencia, por supuesto, a difuminarse, porque, bueno, domina ese blanco, ¿no? Y todo eso, bueno, fascina desde luego a los impresionistas. Aquí tenemos Pissarro. Aquí, como vemos, una atmósfera como también de silencio, ¿no? De que todo está como en reposo, digamos, ¿no? Yo creo que uno siente realmente lo que él a lo mejor sintió en ese momento, y esto es uno de los grandes logros del impresionismo, hacer que con unas técnicas finalmente inventadas por ellos sobre la marcha, bastante sencillas, ¿no? Logren realmente no solamente expresar lo que ellos puedan sentir, esa sensibilidad hacia la atmósfera muy especial que tenían, sino hacer que nosotros también frente al cuadro la podamos experimentar, ¿no? Esa es una pieza realmente excepcional, maravillosa, que está ahora en Orsay, de Monet, que anuncia prácticamente la abstracción, porque todo blanco, ¿no? Salvo algunos detalles, todo es blanco, ¿no? Y por supuesto, bueno, ya ahí se pierde, se difumina totalmente, pues la profundidad, la perspectiva, y ahí, bueno, solamente unos elementos así muy discretos que permiten, bueno, pues ver el espacio, ver un camino, ver que podemos, digamos, entrar en la obra, y esa soledad de la urraca ahí sola, ¿no? También Ingrima, yo creo que, bueno, nos habla eso del invierno, ¿no? De esa atmósfera. Qué cosa más difícil que pintar que el rocío, porque el rocío es nada, o sea, es algo totalmente intangible, ¿no? Y sin embargo pueden ver cómo Pissarro realmente lo logra, ¿no? A través, digamos, de unas especies de veladuras, pero no esas que usaban los pintores del Renacimiento, ¿no? Sino unas que él también se inventa, ¿no? Como ese tono que hay ahí azulado, encima de la tierra en sí, y que nos da precisamente esa sensación del rocío. Es algo realmente de una gran sutileza que la gente de la época, por supuesto, pues le costaba admitir, que les costaba apreciar, porque sus referencias definitivamente eran otras, ¿no? Bueno, por fin llega la primavera, el sol, las sombras, todo ese juego, pero el concepto de primavera del público de los salones era ese. Entonces la diferencia es demasiado grande. ¿Qué tiene que ver la primavera con esa señorita tapándose más o menos, y los angelitos y todo? Nada. Absolutamente nada. Lo que pasa que al público de los salones les habían vendido, digamos, esto de la alegoría, de ver, oye, que el artista era capaz de hacer un desnudo bien hecho, académico, realmente como hay que hacerlo, con la cabeza 7 veces y medio en el resto del cuerpo y todo eso, esa piel blanca que parece más de mármol que realmente de una jovencita de verdad, y bueno, todo ese aspecto así un poco azucarado, digamos, ¿no? Que bueno, a la gente le encantaba, porque hay que pensar en una clientela burguesa, un poco recién vestida, sin mucha cultura, pero gente muy trabajadora.
Entonces aprecian el trabajo bien hecho y les parece que el impresionismo, pues nada, listo. Mientras que aquí no, aquí Bouguereau realmente se fajó para hacer esa pintura. Y entonces eso es lo que pasa, digamos, que no tengan nada que ver con la primavera, a la hora de la verdad para la gente no tenía tanta importancia, ¿no? Pero si no vemos ese contexto de la época, la verdad que es difícil que podamos entender el rechazo que produjo el impresionismo, porque hoy día más bien lo vemos como algo tan agradable, tan apacible, tan poco metafísico además, ¿no? Realmente una pintura como sensual y que no provoca grandes reflexiones metafísicas ni nada de eso, ¿no? Y yo creo que el aprecio que le tenemos al impresionismo tiene muchísimo que ver con eso, pero en la época hubo un gran malentendido. Bueno, aquí ya es el verano. Ven también, bueno, todo ese aspecto de una luz como más cálida, si la comparamos con la de la nieve, y cómo el artista logra realmente captar pues esos elementos que para él son los esenciales dentro del paisaje. Los árboles, ya recordamos que desde Venezuela realmente le encantaban los árboles. Que son paisajes que no tienen en sí nada relevante, no tienen ningún interés, no tienen una ruina, no tienen una fuente, no tienen una estatua caída, no, realmente vistas de las afueras de París, muy cotidianas, que era donde ellos pues iban a pintar, ¿no? Además después Pissarro se va a establecer en Pontoise, que es bueno un pueblo cercano, y eso era lo que pintaba, ¿no? Y una temática muy propia de Pissarro dentro del impresionismo, la gente. Porque ya sabemos que todos los demás pintaron paisajes, ¿verdad? Y él también. Pero el interés por la gente, y sobre todo por la gente humilde, es algo totalmente característico de Pissarro, ¿no? Entonces, la gente trabajando, por ejemplo, la gente del campo. Y por supuesto eso nos tiene que recordar obviamente a Millet, porque bueno, Jean-François Millet fue el artista más importante en cuanto a la representación de la vida campesina, de esa clase social bueno tan sufrida, ¿no? Durante todo ese siglo XIX, y que él se dedicó realmente a pintar con una dedicación que iba más allá de la propia pintura, que era también bueno la manera de estudiar y de estar cerca pues de esa clase social de la que él era de cierta manera originario, aunque bueno sus padres eran unos campesinos bien acomodados, ¿no? Pero siempre estuvo como muy cerca, digamos, ¿no? de ese pueblo trabajador humilde, y entonces es como lo representa. Y por supuesto Pissarro, que tenía esos mismos intereses y sentimientos en relación con las clases populares, obviamente pues recibe la influencia de Millet, ¿no? Y puede ver que la recibe además de una manera directa, es decir, que se va a poner casi a copiar lo que pintaba Millet, ¿no? Claro, en Millet hay a veces una especie de dimensión espiritual de la comunión del hombre con la tierra y todo eso. Bueno, todos recordamos el Angelus de Millet, por ejemplo, ¿no? Esa parte como un poco mística, que está totalmente ausente, por supuesto, en Pissarro, ¿no? Pero más allá de eso son muchísimos los parecidos, ¿no? Miren aquí los mismos temas. Aquí además, bueno, Millet está pintando de una manera bastante suelta, digamos, ¿no? No de esa manera más académica que él normalmente tenía, porque él fue como más avanzado, digamos, en sus temáticas que en su manera de pintar, pero aquí sí sentimos realmente pues una soltura, y
el mismo tema pintado por Pizarro. Ahí sí vemos que realmente las lavanderas, bueno, están ahí, pero son casi un pretexto, ¿no? Para pintar, bueno, eso, el agua, el reflejo del árbol sobre el techito, la luz que pasa a través de la enramada que hay atrás, toda esa atmósfera, o sea, no estamos, ay, pobrecita las lavanderas que tienen que ir a echarse a perder las manos para lavar las sábanas de los ricos. No hay nada de esto, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo hay una especie de separación entre la ideología de Pizarro, porque era un anarquista, pero y en aquel tiempo los anarquistas, bueno, ponían bombas y todo, ¿no? O sea, era una cosa seria. No, pero bueno, y la manera de pintar tan digamos, apacible, ¿no? que él tenía. No, esa especie de sí, lo que les decía antes, ¿no? El hombre, la tierra, esa especie de panteísmo, digamos, que vemos en Millet y que luego, bueno, va a estar ausente de Pizarro. Pero al mismo tiempo, tampoco hay un aspecto, digamos, como documental, es decir, no vamos a saber, por ejemplo, muchas cosas de los campesinos de fines del siglo XIX a través de la obra de Pizarro. O sea, ese aspecto, digamos, no le interesa. Lo que le interesa es ver, bueno, pues el campo, la gente en el campo, los trabajos, el paso de los días, más nada. Pueden ver que en relación, por ejemplo, con la gente pobre que pintaba Bouguereau, aquí hay un aspecto mucho más verídico, por supuesto, ¿no? Mucho más sincero y relacionado, bueno, con la realidad. Aquí una escena muy parecida por Pizarro. Que lo que domina siempre finalmente es la atmósfera, es la luz, más allá del tema, ¿no? El tema ya siempre está presente, pero está como en segundo plano. Al mismo tiempo, bueno, él es capaz de pintar cosas como mucho más intimistas, ¿no? Esa muchacha, por ejemplo, ahí con su bol tan típicamente francés y todas esas cosas. Pues una temática muy de Pizarro, pero no solamente de él. Ahí volvemos a ver Pizarro en el contexto del impresionismo y de los demás artistas, son las vistas urbanas. Porque, bueno, se entiende que el paisaje es básicamente un paisaje rural. No siempre, o sea, los holandeses, por ejemplo, pues pintaban puertos, pintaban un poco la ciudad, aunque siempre le dieron más importancia, desde luego, al paisaje, digamos, campestre, ¿no? Ahora, en los impresionistas se junta, digamos, el interés por el paisaje con el interés por la modernidad, porque donde más se va a notar precisamente, ¿no?, esa modernidad va a ser en París, por ejemplo, ¿no?, con las diligencias que en el campo no se veían tanto, ¿no?, la modernización. Las calles, se pueden ver las lámparas, ¿no?, por ejemplo, que eran de gas todavía, ¿no?, que había mandado poner Haussmann. Las propagandas, todo ese trasiego, digamos, de la vida moderna que interesa muchísimo. Y así vemos como no solamente Pizarro, sino otros artistas impresionistas también se van a interesar mucho por esas costumbres. Aquí, por ejemplo, la gente paseando a la orilla del Sena. Pueden ver también que hay allí una propaganda, ¿no?, en uno de los edificios que están por este lado del cuadro. La columna Moris, que todavía existen en París, donde se ponen las propagandas, ¿no?, los afiches que anuncian los espectáculos, bueno, también está allí. Todos esos aspectos anecdóticos, pero que nos hablan, por supuesto, de la vida cotidiana en esos momentos, ¿no?
y bueno, todos van a participar, digamos, de esa especie de testimonio de ese París que está despertando después de la guerra, que está recobrando, digamos, cierta normalidad después del terrible año 1870-71, la guerra, la comuna, la hambruna, todo eso ya se vuelve, digamos, a una vida normal, y entonces los artistas celebran, y esto es muy interesante ver cómo esos artistas que también, bueno, han vivido algunos muy de cerca todos esos acontecimientos, vuelven enseguida a una pintura de celebración de la alegría, de la vida, de lo bonito, de todo lo que ofrece pues precisamente esa ciudad, ¿no? Claro, la gente cuando se ve retratada de esa manera se siente un poco ofendida, ¿no? Porque yo cuando camino por las calles de París me veo así, pues sí. Realmente es difícil tener mucha precisión cuando uno además está pintando desde un piso alto, ¿no? El detalle de la gente pasando, un perro, las diligencias, los cafés con sus toldos, todos esos elementos que hacen que están cumpliendo realmente pues con ese deseo que tenía Baudelaire de que la vida moderna estuviera reflejada en la pintura, que ya la pintura no fuera cosa de fantasía, ¿no? Sino algo pegado a la realidad. Por supuesto, la noche también es muy importante porque ya cambian las cosas, ¿no? Y aquí, bueno, vemos los faros de los coches, que por supuesto también eran de gas, las lámparas de gas, los reflejos en la calzada mojada, una cosa totalmente diferente, por supuesto, de la visión de día, y que fascinaba a Pissarro. Pissarro se dedica muchísimo a pintar París, por una razón, bueno, digamos, bastante sencilla. Resulta que él tiene una enfermedad de la vista, un señor, bueno, de casi 70 años, y él no puede ya trabajar en verano al aire libre, no puede estar en contacto con una atmósfera de calor, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que él se refugia en París, y ahí él pinta desde cuartos de hotel que él va alquilando, y eso nos explica que siempre es una visión así como desde arriba hacia abajo, porque es la visión que él tiene desde luego desde el balcón, la ventana que él pinta, ¿no? Y eso, bueno, nos da como todo un panorama, digamos, del París de la época, del París de Proust, por ejemplo, ¿no? Que se hace muy presente aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, la ópera casi no se ve, está ahí como en una bruma, y en efecto, pues en París ya son muchísimos, sabemos los días que son así, ¿no? Realmente lluviosos, con neblina, una atmósfera un poco triste, donde las cosas, por supuesto, ya se pierden a través precisamente de esa atmósfera, y donde, bueno, la gente se ve un poquito como esos puntos negros que él pinta y que escandalizaban tanto, ¿no? Como él va trabajando, bueno, el mismo tema, pero diversas horas del día, porque definitivamente eso es lo que le interesa. Lo más intangible, digamos, es lo principal para un impresionista. Y pues en todas esas, el caso Dreyfus, que por supuesto despierta en Pissarro, pues, un entusiasmo por la causa de Dreyfus, que tiene que ver por una parte con su judaísmo, es obvio, que nunca abandonó, aunque nunca lo practicó, y por otra parte, bueno, por todas sus ideas anarquistas que van a poder en ese momento, digamos, como cuajar en esas circunstancias. Bueno, no les voy a dar una conferencia sobre el caso Dreyfus, que además me imagino que todo el mundo más o menos lo conoce, pero bueno, en muy resumidas cuentas, porque es un cuento para 3 o 4 conferencias, resulta que
empieza en 1894, cuando el capitán Alfred Dreyfus es acusado de haber entregado documentos secretos a Alemania, que era el enemigo, por supuesto, por antonomasia, ¿no? Y luego, en 1896, el famoso coronel Picard descubre toda la verdad, se da cuenta de que todo eso fue un tinglado que se montó para acusar a Dreyfus y entrega pues al culpable, a un oficial de origen húngaro que se llamaba Esterházy, ¿no? Pero el Estado Mayor se niega a revisar el juicio. En 1898 por fin hay un nuevo juicio, pero otra vez Dreyfus es declarado culpable. ¿Qué pasa ahí? Todo el mundo sabía que Dreyfus era inocente, pero estaba la reputación del Estado Mayor francés en juego. Entonces era mucho mejor sacrificar por causa de Estado a un personaje, un capitán. Además, bueno, era judío, había mucho antisemitismo, no era una persona carismática, no era una persona muy simpática, digamos, era un hombre muy reservado. Y bueno, pues nada, no tienen ningún miramiento y deciden, por causa de fuerza mayor y por el buen nombre del ejército, sacrificar a Dreyfus y mandarlo pues ahí por la isla del diablo, ¿no? Donde hacía trabajos forzados. Sin embargo, el presidente Loubet decide indultarlo, pero será reconocido inocente y rehabilitado con rango de comandante solamente en 1906. Pizarro muere en 1903 y no lo va a ver. Entonces, en esos momentos, Francia está dividida entre los Dreyfusards, como los llaman, y los anti-Dreyfusards, los que realmente quieren que se reconozca la inocencia de Dreyfus y los otros, ¿no? Y el que más trabajó en este sentido de rehabilitar a Dreyfus fue el escritor Émile Zola, que ya sabemos también, bueno, todo su compromiso, digamos, con las causas humanas, sociales, etc. Y entonces el 13 de enero de 1898, en L'Aurore, yo digo que todavía existe, presenta pues ese famoso panfleto, J'accuse, carta al presidente de la República, donde, bueno, punto por punto, acusa a todos los involucrados en esa farsa enorme que fue el caso de Dreyfus, ¿no? Y por supuesto Pizarro pues apoya, porque pues el Zola se mete en un lío, él va preso. Bueno, fue algo un poco simbólico, le dieron, no sé, un año, después lo sacaron, etcétera, ¿no? Pero no podían dejar, digamos, de castigarlo de cierta manera, ¿no? Entonces aquí tenemos una carta manuscrita de Pizarro, donde él escribe, pues, al director del periódico L'Aurore, el señor Berthier, y le dice, bueno, me temo no poder llegar al L'Aurore el día de hoy, por eso le ruego agregar mi nombre a la protesta contra el horroroso juicio del Consejo de Guerra, gracias, y su amigo Camille Pizarro. Y en ese momento, por supuesto, el medio artístico no queda fuera de esa polémica que llega prácticamente a una guerra civil en algún momento, ¿no? Porque Zola, por ejemplo, en ese momento, bueno, rompe con su amigo de toda la vida, que era Cézanne. Ellos eran compañeros del colegio en Aix-en-Provence y, bueno, habían sido grandes amigos toda la vida, pero Cézanne era no solamente antidefrusard, sino un antisemita terrible, y a partir de ese momento ya no quiere saber nada con Zola ni Zola con él, ¿no? El caso, bueno, de Degas también, ¿no? Que dice que, bueno, al verse con Pizarro cruza la acera para no saludarlo, cuando toda la vida, bueno, dice, bueno, no sabía que era judío, pero bueno, precisamente si no lo sabías, o sea,
muy de esa época que a veces nos cuesta volver, ¿no?, a eso. Pero había un periódico, por ejemplo, que se llamaba La Libre Parole y que tenía como subtítulo Journal Antisemite, y era permitido. El de Émile Drummond, que él es que hizo la campaña más realmente violenta contra Dreyfus, ¿no?, que ver la carga que había en la época, ¿no? Y bueno, Renoir era, pero terriblemente antisemita, decía cosas espantosas, ¿no? Renoir, sí. Mientras que Monet, Sisley, el mismo Pizarro, por supuesto, fueron hombres pues que tuvieron, gracias a Dios, digamos, otra visión, ¿no? Entonces, pasado todo eso, o mientras pasa todo eso, pues Pizarro realmente está en pie de lucha siempre, pero sigue pintando, ¿no? Y aquí, vemos cómo sigue precisamente con esa misma técnica impresionista, con, esos mismos intereses que él ha desarrollado a lo largo de su vida y que nunca lo van a abandonar, ¿no? Esas ya son obras realmente de él siendo ya mayor, y una de sus últimas obras, porque él precisamente fallece pues en 1903, ¿no? Y con él no acaba la obra, porque él tuvo hijos y hasta nietos que estuvieron pintando, muy involucrados en el medio cultural. Hay un museo Pizarro en Pontoise que lo lleva la familia, y eso ha hecho de que realmente él esté muy presente y reconocido hoy día pues como uno de los principales creadores, y además de los mayores, ¿no?, dentro del impresionismo, y que al mismo tiempo tuvo pues muchísima influencia sobre los demás artistas, porque él era considerado, ¿no?, por su interés, también por su físico, por su presencia, que era impresionante, ¿no? Era un hombre así guapo y con aspecto de profeta, realmente muy, muy querido y muy respetado, y entonces ha tenido pues una influencia enorme sobre la pintura de su época, ¿no? Eso es lo que les quería decir sobre eso.